Bueno, David, vamos a continuar hablando sobre un tema que a mí me gusta mucho y es... No, Ariel, espera. Déjate de líos y déjate de temas porque aún nos quedan algunas preguntas de nuestra audiencia muy interesantes para resolver. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Bueno, entonces vamos a continuar con el episodio dedicado a preguntas y respuestas para que podamos así compartir un poquito más con nuestra comunidad. Y antes de pasar al mismo, me encantaría si los compañeros de producción nos comparten uno de esos resúmenes tan buenos que saben hacer, donde les muestran lo que pasó en la primera parte. Ah, caray, David, pero le subimos el nivel inmediatamente. En todos los países va a haber ejemplos de muy buenas prácticas, de excelentes profesionales, de excelentes empresas. Se reduce a dos temas: la resistencia al cambio, la falta de colaboración entre los diferentes actores. Posiblemente sea la resistencia al cambio de muchas personas. Del sector de la construcción, vamos a perdonar al perro de Ariel, que se ha puesto aquí a ladrar como un loco. Pues muy buenas Social Techers desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y hoy pues no tenemos tanta suerte y está lloviendo un poquitito, pero bueno, eso es lo normal en estas tierras. Bueno, aunque ya no se sabe lo que es normal con el cambio climático que hay. Así que bueno, como ya estaba comentando Ariel, vamos a seguir respondiendo a algunas preguntas de la audiencia. Y algunos nos habéis preguntado que, oye, ¿por dónde puedo hacer estas preguntas? ¿Y qué les podemos decir, Ariel? Bueno, por donde quieran. Sabes que tenemos contacto a través de redes sociales, tenemos los correos, la página web, etcétera. Pero preferiblemente si lo hacen por el grupo de la comunidad de Social Techers que tenemos en WhatsApp. Si quieren acceder, solo tienen que pedirnos el acceso a través de una de las redes sociales o a través de nuestro correo o WhatsApp, y de verdad les pasaremos ese link, el cual lo tenemos ahí un poquito guardado para asegurarnos de que las personas que lo solicitan pues realmente quieren compartir y están interesados en seguir hablando de este tema. Y qué mejor para seguir con un episodio de preguntas y respuestas que continuar con uno de nuestros tips de la industria. ¿Estás buscando una forma de optimizar tus oficinas técnicas y la gestión de proyectos? Descubre Gest Project, el software líder en gestión de proyectos en oficinas técnicas del sector de arquitectura e ingeniería. Con Gest Project puedes organizar, planificar, controlar, coordinar y supervisar cada etapa de tus proyectos de manera eficiente y colaborativa. Gest Project te ofrece herramientas avanzadas para la gestión de portafolio de proyectos, planificación de recursos, creación de indicadores de control, horas, partes de trabajo y seguimiento de tareas. Todo ello alineado con los principales estándares de calidad e integrado con programas como Excel o Power BI. Gest Project cuenta con el mayor ecosistema de conocimiento de metodología BIM existente a nivel mundial. Cuenta con más de 1,500 registros de normativas, estándares, guías, foros, blogs, libros, eventos y podcasts totalmente accesibles y clasificados. Empieza hoy mismo a transformar la manera en que gestionas tus proyectos. Visita www.micad.com y solicita la descarga de la versión free. ¿Cómo podrías saber qué previsión tienes de ingresos o facturación para un año concreto de los proyectos ya contratados? Para esto necesitarás tener todos los datos de facturación de cada proyecto con las fechas previstas de cuándo se van a facturar. En Gest Project puedes meter los presupuestos y añadir las facturas previstas con sus fechas. Y después en una consulta puedes ver, además de la facturación realizada hasta la fecha, la suma de las facturaciones previstas agrupadas por meses, trimestres o años. Bueno, pues al grano, Ariel. Vamos a ir directos a la primera pregunta que tenemos de este segundo episodio que estamos dedicando a preguntas y respuestas y reflexiones de nuestra comunidad. Y la pregunta diría algo así como: si llevamos décadas hablando de la metodología de Building Information Modeling, ¿por qué todavía existen tantos países
sin un estándar o normativa relacionado con esto. Oye, David, acabamos de iniciar y ya latigazo. Bueno, ok, mira. Tremenda... ¡Tasca! Tremenda pregunta. Y es cierto, mira, llevamos décadas platicando sobre el tema de BIM. Y bueno, sin duda hay muchos países que no tienen un estándar, pero hay varias razones. Y entre ellas tenemos el tema de que, pues definitivamente, una de las principales es de que pues hay falta de recursos, ya sea económicos, ya sea de personal. Está el tema también de la resistencia al cambio, pero yo creo que lo más importante en todo esto es la falta de coordinación entre las partes interesadas. Hay que entender de cuando hablamos de crear un estándar, pues ya sea a nivel nacional, a nivel regional, pues esto requiere un esfuerzo de lo que viene siendo tanto la industria privada como el gobierno, así como quizás la academia también, para poder así entonces, digamos, establecer, promover lo que vendría siendo estas políticas y diferentes regulaciones que sean coherentes con la industria, porque el tema es que si lo maneja una entidad solamente, quizás no existe coherencia, ¿verdad? Y hay que entender de que eso toma tiempo y estamos todavía en muchos países en esa fase de capacitación, esa fase de evangelización. Entonces, hablar de un estándar cuando todavía hay personas que quizás no entienden lo que es la metodología BIM, pues no es tan sencillo. ¿Qué opinas tú, David? Pues que es complicado porque necesitas que haya una conjunción de inercias que tú ya lo has adelantado, ¿no? Desde la parte académica, desde las propias universidades, tiene que haber avances en cómo integrar todo esto dentro no solo de los planes de estudio, sino también en las diferentes líneas de investigación. Debe de haber un empuje desde las propias administraciones públicas legislando sobre esta metodología e impulsando determinados tipos de planes de acciones, ¿no? Y luego el propio mercado también tiene que tener casos de uso de esta metodología, experiencias, para poder ir calibrando entre estas iniciativas, pues eso, cómo ir creando. Bien es cierto que en algunos entornos son la propia comunidad, los grupos de usuarios, ¿no? El propio mercado, esa parte del mercado de profesionales más avanzados que se van organizando y van creando normativas, ¿no? De hecho, en España sucedió así. El primer bloque de normativas que se realizó desde los grupos de usuarios BIM de España, ¿no? Que se organizaron y ayudaron a crear los primeros manuales sobre BIM, que no dejaron de ser una traducción del estándar COBIM finlandés. Se copió, se guardó se tradujo del inglés al español. Evidentemente se hicieron las adaptaciones necesarias para la casuística española, pero lo hizo un grupo de personas voluntarias, ¿no? Evidentemente eso no es la mejor forma de hacerlo, porque al final el tiempo que dedican los voluntarios es finito, se pueden cansar y hace falta la ayuda de la academia y de la industria y sobre todo de las entidades públicas para dotar de recursos y de tiempo y profesionalización a todo esto, ¿no? No, definitivamente, David, el tema ahí es eso, como dices, es esa cohesión, ¿verdad? Cómo integramos esas diferentes. Y yo creo que no es un problema que se va a solucionar a corto plazo. Hay que entender de que hay que dar bastantes pasos para llegar ahí. Venga, tírame la siguiente pregunta. David, yo voy a ser un poquito más tranquilo que tú. Yo creo que las preguntas también que son, digamos, más relajadas, a mí me llaman mucho la atención. Así que tengo una muy interesante para ti. Dice, si BIM fuera un superhéroe, ¿qué superpoderes tendría y cómo salvaría el día en un proyecto? Esta pregunta necesita unas cervezas, unos tequilas o el equivalente en vuestros países para poder responderla, ¿no? Hombre, yo antes de un superhéroe, yo diría que tenemos a una especie de superheroína que es Dora la Exploradora, la mejor planificadora de la historia, ¿no? El primer dibujo animado que empezó a trabajar con conceptos de metodología Lean, ¿no? Todo organizado, todo en su sitio, y además un planning con un mapa en 3 pasos muy sencillos. Además repite esos 3 pasos varias veces para que se acuerden, ¿no? Con lo cual así todo funciona. Pero bueno, si nos vamos literalmente al mundo de los superhéroes, hombre, yo creo que
De hecho, cuando daba clases en el posgrado de la Universidad Europea, daba clases. Yo sigo impartiendo clases de vez en cuando. En aquel caso estaba hablando, era el director y llevaba la gestión de todo el posgrado. Me encantaba como uno de los profesores, Javier García Montesinos, tenía una clase de cómo salvar un proyecto si fueras un superhéroe, ¿no? Es más, era muy divertido porque lo dibujaba, nos decía, oye, vamos a dibujar qué personaje, qué superhéroe sería un BIM manager, ¿no? Y en muchos casos al final se llegaba un poco a ese director de orquesta, ese Superman, ¿no? Porque al final tenía que saber un poco de todo, tiene que tener un tiempo de reacción bastante rápido, ¿no? Tiene que tener esos rayos X para mirar el modelo de información y encontrar problemáticas que otras personas no ven, y tiene que tener una fuerza extraordinaria para resistir los cambios constantes, los problemas que surgen. Tiene que ser empático con otros compañeros, tiene que saber delegar tareas, es decir, ese hombre orquesta, ese Superman que es el que puede ayudar, ¿no? Sí que es cierto, y aquí es importante para, pues eso, trasladarlo al día a día, que esto al final no deja de ser una serie de aptitudes y capacitaciones y capacidades que tienen determinados tipos de personas que les tiene que gustar todo esto, ¿no? O sea, no todo el mundo vale para gestionar proyectos, no todo el mundo igual que no todo el mundo vale para modelador. O sea, al final cada perfil, cada persona le gusta determinadas cosas de hacer, ¿no? Y sí que es cierto que las personas que puedan venir del mundo de la gestión, del project manager, la gestión de proyectos BIM, y en este caso desde el ámbito del BIM manager, pues les va a resultar quizás más sencillo acostumbrarse a ese rol, porque ya lo llevan haciendo un montón de tiempo en otros ámbitos, ¿no? Igual que también creo que alguien que venga desde el mundo del Lean puede aterrizar bien en este tipo de perfiles. En el fondo es lo mismo, ¿no? Tener alta capacidad de organizar, tomar decisiones rápidos, analizar riesgos, saber el qué, quién, cómo y cuándo, ¿vale? Pero bueno, aquí podríamos quitar la palabra BIM y poner cualquier otra palabra de cualquier proyecto, de cualquier naturaleza, ¿no? Siempre vamos a tener esos escenarios de manejar un coste para hacer una serie de tareas en un plazo determinado y entregar un producto, un servicio, algo tangible que se valida, se revisa y alguien lo va a usar, ¿no? Ariel, ¿tú qué? ¿Tienes algún superhéroe en mente? Fíjate, David, que yo no tengo uno en particular, pero la verdad es que esa pregunta yo creo que me ha inspirado a pensar un poquito en si es posible crear una especie así de taller que vaya como de la mano conectando este tema de superhéroes y aptitudes, tipo roles y eso. De verdad que lo voy a pensar porque yo sé que estaría bien bueno. Todo el mundo tiene un superhéroe que le gusta y todo el mundo entiende de que son diferentes. Y yo creo que hay un espacio ahí. Hay que pensarlo bien, pero creo que se viene taller. Bueno, pues haz una prueba, pruébalo bien y si funciona, pues lo repetimos cuando vengas aquí al País Vasco. Por si alguien todavía no se ha enterado de nuestros escuchas, ya se están organizando todos los fans, todas las groupies de Ariel para recibirle en el aeropuerto de Bilbao con las pancartas, con las camisetas, con los ramos de flores, cuando venga aquí en octubre y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta interesante, y en este caso dice lo siguiente: oye, ¿nos podríais contar alguna anécdota divertida o inesperada que hayáis experimentado mientras trabajáis con la metodología BIM en un proyecto? Oh, mira, súper interesante. Para mí va de la mano con inesperada y ahora me la encuentro divertida, y es lo siguiente. Es cuando estoy colaborando, y no lo voy a asociar con BIM directamente, más que todo es con, digamos, la implementación de tecnología en proyectos. Y es lo siguiente, es interactuar con empresas que no tienen ningún tipo de conocimiento de tecnología. Entonces, por lo general, este tipo de interacción lo que se da es muy, muy, muy incómoda al inicio. Se crea, es como si tú le estás poniendo barreras. Las compañías piensan de que tú estás básicamente haciéndoles difícil su trabajo.
¿Y por qué digo que es inesperada? Porque si bien es cierto de que al inicio ellos se sienten de esa manera, una vez entienden la nueva dinámica, una vez se le da cierta capacitación y ya ellos se acostumbran al punto en el que si tú no estás utilizando esa metodología, ellos son los que se quejan. Así que, oye, ¿cómo es que es posible? Y uno de los casos para mí interesantísimos es el tema de licitaciones virtuales. Las compañías se molestaban porque había que crear una cuenta digital, que tendrían que acceder a un CDE para descargar los planos, las especificaciones, cuando anteriormente había que enviárselas por correo, etc. Entonces, ellos entendían de que ahora están haciendo más trabajo. Y cuando tenían que enviar la licitación de manera virtual, tenían obviamente que hacer un formulario digital, tenían que subir sus números en la plataforma, y para ellos nuevamente era una experiencia nueva. Ellos preferían, entre comillas, preparar y firmar de manera física y llevar a hacer la entrega. Pero después se dieron cuenta de que, oye, cuando lo hago de manera virtual me ahorro la hora que tengo que manejar para llegar al lugar y la hora de regreso, o sea que puedo hacer más trabajo, puedo ser más eficiente. Y cuando ahora invitas a un proyecto, a una compañía, en un proyecto que no tiene licitación virtual, prefieren a veces no participar. Porque es que dicen, no, es que me estás cargando ahora de trabajos. Entonces, para mí es súper interesante eso de que ellos pensaban de que era un problema. Sin embargo, ya ahora es como, no, mira, si no me das las condiciones habituales de que yo tengo acceso a toda la información, de que sé dónde está la RFI, de que sé los comentarios que está colocando el arquitecto, etcétera, pues yo no quiero participar de esa manera porque es más estrés para mí. Y pues obviamente ya demasiado difícil es el trabajo por sí solo para estar agregándoles ineficiencias. Así que para mí eso me lo encuentro, como te digo, fue inesperado y ahora me lo encuentro divertido porque ya veo como ese interés. Una vez saben cómo hacer las cosas de una manera más eficiente, pues no quieren volver al método anterior. ¿Qué te parece esto, David? Y cuéntame una tuya también. Sí, bueno, yo tengo dos. No sé hasta qué punto son muy divertidas, pero sí que fueron inesperadas. Y la primera de ellas era mi primer proyecto trabajando con la metodología BIM. Habíamos entregado ya el proyecto y el cliente, en este caso, bueno, puedo decirlo porque no voy a decir nada raro, la Fundación Bobad, que se dedica a personas con parálisis cerebral, pues el edificio tenía forma de H en la planta, lo que es la planta del edificio pues era una H, ¿no? Bueno, perdón, tenía forma de U, y lo que el cliente pues con gestos quería decir, oye, que quiero revisar esta zona del edificio y me lo empujas hacia aquí y tal, y no entiendo qué empujar el qué, ¿no? Y bueno, al final lo que quería decir básicamente era que el edificio tenía que cambiar de forma de U a forma de H para crear un patio. Claro, eso con el proyecto terminado y era como, bueno, ¿podéis hacerlo? Y era, sí, claro, podemos hacerlo, pero ¿y cuánto tiempo vais a tardar? Claro, yo pensé en tiempos CAD, porque yo en aquel momento no sabía cuánto se tardaba en hacer eso, y le dije una semana, ¿no? Al día siguiente le llamamos y le preguntamos que si poníamos vernos. Y lo que él nos dijo fue, que necesitáis más tiempo. Y le dijimos, no, que queremos verte para enseñarte el proyecto modificado, porque lo habíamos conseguido realizar en una tarde, ¿vale? Eso no significa que esto es mágico, ¿no? Ahí hubo un tiempo de análisis de cómo se podía modificar. Es cierto que era un proyecto en una fase básica, que no era un proyecto completamente terminado con instalaciones, con cálculos estructurales. Por eso se pudo hacer en ese tiempo tan pequeño. La siguiente también fue a mí me resultó divertida después de hacerlo, claro, cuando me pasó en directo fue pues un poco compleja, ¿no? Y estábamos participando en el modelo BIM de un estadio de fútbol para el estudio magnífico, impresionante de Fenwick Iribarren Architects, que tiene su sede en Madrid, y en una de las reuniones con los clientes, bueno, claro, imaginaros ahí, FIFA, no sé qué, o sea, clientes de cierto nivel y demás, viene la responsable de proyectos y nos dice, oye, nos han pedido que hagamos una serie de cambios y tal, perfecto, ¿qué cambios? ¿Quieren hacer una simetría del estadio? Perfecto, ¿qué simetría? Y de repente dice, bueno, vamos a ver, es simetría, pero esto es como cuando dicen, es igual, pero
pero te dicen 17 diferencias. Dicen, hombre, es igual, pero no es igual. Igual, pero diferente. Entonces, claro, era simétrico, pero en la planta baja este trozo no es simétrico. Y en la planta 1 este trozo no es simétrico. Y en la planta 3, esta zona de aquí sí, pero es una asimetría. Bueno, al final era asimétrico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, todo esto igualmente nos pidieron, oye, que cuánto tiempo tardaríamos en hacer. Hicimos unos cálculos determinados, le dijimos que una semana. Me consta que la jefa de proyectos dijo 2 semanas, porque los buenos jefes de proyectos ponen margen de seguridad para imprevistos y demás. Y eso fue algo que nos llevó 2 o 3 días, ¿no? Y de esos 2 o 3 días, la mayoría del tiempo eran pruebas, ¿eh? O sea, tiro por aquí, lo hago por allá, etcétera, porque realmente no era sencillo, no era un botón de simetría y ya está, ¿no? Y luego al final, la ejecución del trabajo final fueron 4 horas, 4 o 5 horas, una vez que después de 2 días ya sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer, ¿vale? De ahí luego nosotros nos reíamos y era como, oye, que hay un pequeño cambio en el proyecto. Claro, todo el mundo éramos, sí, ya sabemos los que son los pequeños cambios, ¿no? Lo pequeño. Venga, Ariel, qué locura, vamos qué locura. con la siguiente pregunta. Sí, bueno, yo creo que con esta podemos así darle un toquecito un poquito bien inspiracional, porque dice, ¿por qué siguen haciendo podcasts? ¿Qué es lo que los mantiene enganchados en este mundo del audio digital? Bueno, vamos a ver, me alegro enormemente que nos hagas esta pregunta. Casi que primero te diría porque nos divierte, porque si no, no estaríamos aquí, ¿vale? Pero más allá de esto, creo que en nuestro caso concreto, por lo menos yo voy a hablar por mi persona, la estrategia de comunicación de las empresas o la importancia de la comunicación en las personas es algo fundamental. A día de hoy, cuando estás expuesto o tienes la posibilidad de participar en redes sociales con millones de personas y con un alcance, ¿no? O sea, tienes ahí, como lo escuchaba hace poquito también a un periodista, ¿no? Tienes un lienzo en blanco a tu disposición, un escaparate en el que tú puedes poner cosas y la gente te lee, te escucha, te ve en YouTube o en la plataforma que sea de vídeo. Y eso es espectacular, ¿no? De tal manera que cualquier persona tiene la capacidad de elegir cómo expresarse, ¿no? Evidentemente, si alguien tiene una estrategia de comunicación y esto lo hace de una manera ordenada, con los contenidos con una tendencia adecuada, reforzando la parte donde es mejor que en otros aspectos, pues lo que va a conseguir es vender mejor la empresa que representa, las actividades profesionales que realizáis, ¿no? O el hobby que estéis exponiendo o que estéis comunicando, ¿no? Entonces, la tendencia del mundo del podcasting no solo no es que vaya bajando, es que va subiendo. Lo que pasa es que cada vez se empieza a entremezclar más con otros entornos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el podcast siempre hacemos un pequeño artículo que al final ese artículo a veces parece un artículo súper mega elaborado, ¿no? De hecho, en nuestra etapa anterior de podcasting, cuando teníamos el primer proyecto que se llamaba Share Coordinates, cuando hacíamos una sección parecida a lo que estamos haciendo ahora, hacíamos un documento que era tan elaborado que, por ejemplo, uno de ellos ha dado lugar a un informe. O sea, empezó como un hobby y resulta que eso creó tanto material que se ha profesionalizado y se ha generado un informe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final es que esto también, por ejemplo, cuando tú estás dando una clase en una universidad, si tú conoces o por lo menos te gusta este formato, te acuerdas de, oye, este episodio que hizo nuestros amigos de BIMRAS hablando de esta temática es buenísima y la recomiendas a los alumnos. O estás en una empresa y surge una problemática determinada, oye, esto se lo he escuchado yo a Enrique Alario de Comunicar y ha hecho una masterclass en formato podcast extraordinario. Y lo mismo podríamos decir de muchos más ejemplos de arquinómadas, bueno, en fin, no quiero dar más nombres, ¿no? Porque al final son un montón, ¿no? Pero que BIM Podcast, etcétera, etcétera.
Y todos ellos, cuando tú miras el histórico de los podcasts que han hecho, hay una cantidad de episodios que son extraordinarios y que se pueden citar perfectamente en una conferencia, en una charla, en un estudio, en una bibliografía, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo podcast? Porque estamos aportando nuestro granito de arena a llevar parte del conocimiento a la industria, ¿no? Y lo hacemos porque es un formato que es fácilmente digerible. Tú puedes estar escuchando un podcast mientras estás cocinando, ¿no? Y además, si estás cocinando 1 hora, pues puedes elegir el tipo de podcast. Yo lo hago cuando me toca cocinar, me pongo podcast o algunos canales de YouTube que simplemente son de opinión, por lo tanto la imagen es indiferente, ¿no? Y además puedes ponerlo a velocidad 1,5 o 1,2 o puedes ponerlo a 0,8 si es que esa persona habla muy rápido, ¿no? Con lo cual, al final es un formato tuneable, ¿no? Pero este es mi punto de vista. Ariel seguramente tenga otro punto de vista. No, David, me parece muy bien lo que comentas y la realidad es que, digamos que el interés que de mi parte, por lo menos, y sé que va muy de la mano con el tuyo, es de nosotros estamos en un área donde entendemos de que el acceso a información de calidad, por lo menos anteriormente, era bastante difícil. Y de una forma u otra nosotros hemos tenido experiencias que nos gustaría compartir, ¿verdad? Que distintos profesionales puedan tener acceso a las mismas. Y hemos buscado distintos medios para hacerlo. David, por ejemplo, tiene libros, ambos impartimos cursos de diferentes entidades. Está el caso, por ejemplo, de la Building Smart, está también el caso de la AGC, hay también, digamos, capacitaciones con universidades, etc. El tema es que nosotros hemos querido, y bueno, digo en mi caso también, poder poner recursos a disposición de los profesionales que se adentran en este mundo. Y el podcast no es más que otro recurso, es un medio que nos permite a nosotros explorar temas de una manera profunda y personal. Diferente nuevamente a dar un curso, por ejemplo, una capacitación de la Building Smart, donde hay una estructura más definida porque hay conceptos que hay que acatarse a cómo ellos lo quieren presentar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la AGC. Pero cuando venimos al podcast, pues ya aquí es la experiencia de David, es la experiencia de Ariel, y la idea es, pues digamos, conectar con una audiencia, no solamente en nuestra región, sino a nivel global, donde podemos compartir y platicar en torno a esos intereses compartidos, ya sea tecnología, BIM, etc. Entonces, como decía David, esto sigue evolucionando. Hoy en día hacemos esta transmisión a través de un podcast, pero puede que otro día sea diferente y se han preparado reportes, se han preparado documentación que hemos compartido anteriormente y creo que lo importante es mantenernos en contacto con esa comunidad y colocar recursos de calidad a su disposición. Y desde luego, o sea, desde nuestra parte, ahí, cuando decimos que esto es un hobby, es un hobby relativo, porque aquí hay recursos que se están poniendo encima de la mesa para poder realizar todo esto. Afortunadamente, tenemos la suerte de patrocinadores que nos ayudan a minimizar los recursos, pero si en alguna ocasión no tenemos patrocinadores, nosotros ponemos los medios para ellos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de nosotros, es el ecosistema Berryland el que soporta la producción del podcast cuando es necesario. Afortunadamente, en estos año y medio que llevamos, ya hemos tenido la confianza de varios patrocinadores que incluso alguno de ellos ya nos ha dicho que contemos con ellos para próximos episodios más adelante, con lo cual eso que nos ayuda a seguir buscando formas de hacerlo mejor, ¿vale? Y evidentemente esto irá a más por el componente de las personas que estamos aquí. Nos gusta ser profesionales, nos gusta trabajar y hacer cada vez mejor las cosas y evolucionaremos, como dice Ariel, en el formato, pero también la industria hará evolucionando, ¿no? Yo en mi casa, por contar una anécdota, mi mujer es una enamorada del mundo de podcastings de otras ramas que no tienen absolutamente nada que ver con lo mío. De hecho, me estoy descubriendo un mundo, Ariel, que yo no sé si lo conoces tú, que es el del BookTube.
Es decir, youtubers especializados en libros que lo que te cuentan en su canal es: me he leído este libro que dice no sé qué, o yo estoy especializado en ciencia ficción y te cuento mi batalla del mundo de la ciencia ficción, y cuando entras ahí resulta que hay 17 tipologías o subsecciones de ciencia ficción futurística, del pasado, de no sé qué, de cruces de líneas temporales, o que se cruzan series de... Bueno, alucinante, ¿no? Y claro, cuando observas, desde hace tiempo aprendí de grandes maestros que hay que cruzar a otros sectores para aprender cosas nuevas, ¿no? Porque es evidente, nosotros no tenemos la bolita de cristal. Muchas veces dicen, nosotros estamos inventando la bolita de cristal constantemente, ¿no? Y en esos sectores te aparecen ideas y aparecen formatos que ojalá algún día podamos llegar, ¿no? Como por ejemplo, hay un... Bueno, es que no es un podcast, esto yo creo que ha dado un salto a otra. Se llama Carne Cruda, es un podcast, bueno, su nombre ya indica algo, ¿no? En este caso es un entorno, pues oye, hace análisis social, análisis de situación en el mundo, y desde un punto de vista, enfoque crítico de se pueden hacer mejor las cosas, de la importancia de las personas, etcétera, etcétera. Oye, pues esto que era un podcast, consiguieron recursos suficientes, crowdfunding, etcétera, etcétera, para montar un estudio físico donde ya invitan a gente, tienen a 2 o 3 técnicos de producción, hacen música en directo. Buah, es una pasada, que decir, al final dices, joder, si es que eso ya parece más el mundo de la radio. Es que se empieza a difuminar, ¿no? Y hay gente de la radio que hace podcasting, pero con cámaras en directo y con una cantidad de medios impresionantes. Yo creo que pues terminaremos, ojalá, haciendo algo parecido, ¿vale? Y creciendo, pero porque tenemos ese componente de que nos importa mucho la comunicación, nos importa cómo hacerlo, nos importan los recursos que hay detrás para hacerlo con la mejor calidad posible, ¿no? Y eso al final, el resultado viene en cuando ves a una persona que no conocías de nada y te dice, oye, he estado escuchando el último podcast que hicisteis, y la verdad es que me ha encantado esa forma que hacéis, tal, te cuenta su punto de vista, ¿no? Y como siempre bromeamos Ariel y yo, pues que se lo diga a su hermana, pues no tiene mérito, ¿no? Que mi mujer diga que esto que hacemos está bien, ¿qué nos van a decir? Si nos quieren un montón, ¿no? El valor viene cuando alguien de la industria te dice, oye, esto que escuché en este episodio me ha gustado, pero es que además me ha ayudado a entender, he encontrado un tip que me ha llevado a un camino y he resuelto un problema, ¿vale? Ahí está. O he entendido algo que no entendía para nada de una tecnología que acababa de escuchar, ¿no? Bueno, en fin, me he enrollado un montón. Y no sé si tú, Ariel, querías complementar algo más, porque si no, pasamos a la siguiente sección. No, definitivamente, David, tú diste en el punto de todo lo que sentimos, y yo creo que sin más nos vamos al dato curioso. Dato curioso. Bueno, si en el anterior episodio nos explotó literalmente la cabeza cuando Ariel nos contaba que Schneider Electric estaba pensando o había hecho una opción de compra pública de Bentley, la casa de software, pues una de las más importantes que hay en el mundo, yo con esta noticia, que este dato curioso que traemos hoy, Ariel, también me explotó la cabeza, ¿no? Pero además porque estamos directísimamente afectados por esta noticia, ¿no? Que dice que la empresa americana Autodesk y el grupo Nemetschek acuerdan avanzar en crear nuevos flujos de trabajos abiertos e interoperables para las industrias de diseño y fabricación en el entorno de la construcción. Estamos hablando de Autodesk, posiblemente una de las soluciones o conjuntos de soluciones más utilizadas en el mercado, y con una de sus grandes competencias, ¿no? El grupo Nemetschek, para quien no lo sepa, tiene 2 productos que se dedican al mismo sector
modelado de arquitectura, ¿no? Para hacer edificios, que son Archicad, y otro programa que era competencia, que es Allplan, de origen alemán. Bueno, pues estamos hablando de que ahora se están poniendo de acuerdo para conectar mejor los programas de modelado, pero no solo eso, sino también los entornos comunes de datos. Estos programas que están en la nube, donde alojamos la información, esa información es accesible por el conjunto de personas que participan en el proyecto, y lo que nos vienen a decir es que también van a hacer que esos entornos comunes de datos, ¿vale? En el caso de Autodesk Construction Cloud es su marca de referencia, aunque también tienen otras variables, y el grupo Nemetschek, pues BIM Cloud y BIM Plus son sus dos grandes ramas de entornos colaborativos, pues van a ponerlos en común. La verdad es que, como siempre, el titular a mí me encanta, ¿vale? Ahora lo que nos falta es el detalle del desarrollo de la película y ver exactamente cómo todo esto se materializa. Porque no sería la primera vez que oímos grandísimos titulares y que luego con el tiempo los usuarios no terminamos de percibir todo esto, ¿no? Aunque yo creo que en este caso no va a ser así. ¿Tú qué opinas, Ariel? Definitivamente, como dices, David, increíble el titular, ¿verdad? Acuerdan avanzar en flujos de trabajos abiertos e interoperables. Una fanfarria por parte de producción ahí. Definitivamente es un titular potente, poderoso. Habría que ver entonces tras bastidores qué realmente significa esto, porque puede ser un acuerdo superficial. Cuando hablamos de esto es que, como dice David, si estamos trabajando en plataformas de CDEs, todo el mundo sabe de que hemos hablado mucho del Common Data Environment, el cual no existe realmente, porque sigue siendo un silo, ¿verdad? El poder está cuando tengamos que David trabaja en una plataforma y yo trabajo en otra, y que estas de una forma u otra mantengan esa comunicación real. Entonces, eso se hace a través, digamos, de los APIs, y habría que ver entonces cuáles API endpoints ellos van a habilitar para ver realmente cómo va a fluir la información. Así que potencial, muchísimo. Práctica, vamos a ver. Perfecto, pues ya con esto nos vamos a la despedida. Bueno, David, la verdad es que yo pensaba que íbamos a hablar de un tema nuevo y no ha sido así, pero no me quejo en lo absoluto. Creo que ha sido súper interesante tocar estas preguntas. Yo creo que es algo que vamos a hacer con cierta frecuencia. Obviamente, dar un poquito de tiempo para acumular estas preguntas, las cuales obviamente estaríamos invitándoles a ustedes a que las hagan a través de nuestras redes sociales, o preferiblemente a través de nuestra comunidad de Social Techers. Y bueno, yo creo que ha sido súper interesante. A mí me ha encantado. No sé a ti, David, ¿qué te ha parecido esta dinámica? A mí me ha encantado también, y lo que les proponemos a nuestros escuchas es que también nos pongan temas, incluso se postulen si así lo entienden oportuno, para que tengamos una pequeña reunión, una pequeña entrevista y demás, con lo cual nosotros estamos totalmente abiertos a escuchar. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que si la propuesta es para hablar de origamis, quizás el tema sea súper interesante, pero a lo mejor se aleja un poco de nuestro punto de vista, ¿no? Pero en cambio, si nos vienen a decir, oye, nos gustaría tener un programa sobre renaturalización de los espacios urbanos y cómo la tecnología puede ayudar a que nuestras ciudades sean un poquito más verdes. Vamos, lo firmo ahora mismo, a hacer un programa sobre eso. Es más, lo vamos a hacer seguro, ¿vale? Con lo cual, pues dejamos abierto, como decimos, estos grupos para que nos hagáis llegar vuestros comentarios. Está muy interesante porque poquito a poco nos vamos sumando cada vez más personas a esta comunidad de Social Techers. Y eso sí, no olvidéis ayudarnos a que el proyecto siga creciendo, y en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, nos apoyéis, y por supuesto en las plataformas. Ya sabéis que Google Podcast desaparece, ahora ya se transforma en YouTube Music,
bueno, no pasa nada. Lo importante es que lleguéis allí, nos deis un like, un 5 estrellas, una valoración positiva, porque eso nos ayudará a seguir desarrollando este proyecto. Y por supuesto, gracias al ecosistema Berrelan y a los patrocinadores por apoyar este proyecto que encabeza Berrelan junto a Boutique de New School, Bean Channel y GES Project. Con todo esto, lo que conseguimos es ayudarnos a llevar un poquito de la tecnología y de la construcción social a nuestras vidas. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drillu. Visítanos en drillu.world.